Muy buenos días. Hoy martes reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. En este martes 13º del tiempo ordinario, el Señor nos pone esta palabra que pienso que no puede ser más adecuada a los tiempos que estamos viviendo, que estamos en medio de vientos de tormento y olas de mar tormentoso que azotan al mundo entero. Estos vientos de destrucción del ser humano, estas ideologías perversas, estos gobiernos vendidos a poderes nefastos que no tienen nada que ver con nuestras patrias, especialmente acá en América lo estamos viviendo muy fuerte, pero en Europa también, que al final no sabemos a qué poderes nos estamos entregando, pues esta palabra viene a decirnos de parte del Señor: ¿qué teméis, hombres de poca fe? El Señor no está dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros, que se nos olvida cuál es la misión fundamental que tenemos como cristianos y estamos más preocupados de cosas que no nos dan la vida. Ayer mismo, en la reunión que tuve con mi comunidad, que además fuimos dos comunidades y al final nos fusionaron y vamos a hacer una sola comunidad de vida, porque ya la mía es de gente muy vieja y nos inyectaron un poquito de sangre joven. Tanto de una como de otra comunidad, muchos hermanos no estaban. ¿Por qué? Porque estaban de vacaciones, porque estaban cuidando a los nietos, porque distintas circunstancias, en fin, cosas del mundo. Y después de tantos años, llevamos algunos más de 40 años, que hemos escuchado esta catequesis y esta invitación del Señor para crecer en la fe y llegar a ser cristianos adultos, y sin embargo todavía no logramos romper con estas ataduras que por el pecado nos hacen tomar como principal la vida del mundo, y nos olvidamos que nuestro destino y nuestra vida definitiva son mucho más importantes. Como veíamos ayer con Santo Tomás, que al meter las manos en las llagas del Señor en el costado, él dice: Señor mío y Dios mío. Es decir, reconoce en este hombre resucitado a Dios. Y al reconocer a Dios está reconociendo también nuestra nueva naturaleza, o más bien nuestra naturaleza primitiva que fue herida por el pecado original y que gracias a la resurrección del Señor, por la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, si lo dejamos actuar, el Señor la puede restaurar y hacerla nueva, para que volvamos a ser esa imagen perfecta de Dios en cuerpo y alma, encarnados en esta materia corruptible, pero que al partir de esta realidad mundana volveremos a ser incorruptibles eternamente, y no solo espíritus, como un libro que empecé a leer que tenía un título muy bonito, pero que ya en la primera página me metió una herejía que me desencantó. Según decía, era de otro J.J. Benítez, que al final no sé si es el mismo que se da el título de más espiritual ahora, después de haber escrito esas aberraciones sobre el viaje en el tiempo para llegar donde Jesucristo, el famoso caballo de Troya. Este era otro que se supone que lo escribe alguien que ha experimentado la muerte de su padre y que en algún momento su padre le empieza a hablar. A mí esas cosas así, cuando empezamos a escuchar voces, me resultan un poquitito
Ah, pero el título era muy sugestivo, decía Al fin libre, y se suponía que era una reflexión frente a la muerte del padre que hacía una persona, que al final no sé si es un hombre o una mujer, porque a veces está traducido en masculino, otras veces en femenino, a no ser que sea de estas cosas actuales así no binarias, tan de moda actualmente. El asunto es que en un momento el hombre le dice, escribe, por favor, escribe, ya soy por fin un ángel. Y ahí ya perdió totalmente el interés para mí el libro, porque significa que no es un libro que esté totalmente ceñido a la verdad y es un libro que no es cristiano. Porque nosotros sabemos por la revelación y por la historia que Jesucristo, cuando los discípulos lo ven resucitado, no ven a un ángel ni a un espíritu puro, ven a un hombre de carne y hueso, pero con una carne diferente, un físico distinto, pero comía con ellos. Tomás pudo meter las manos en el cuerpo, no era un fantasma, no era un ser etéreo, era un ser corpóreo, pero con una materialidad diferente, que podía estar en medio de ellos estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, por ejemplo, y pedirles, tenéis algo de comer. Tampoco es una cosa solamente metafórica así que se puso en el interior de ellos, en medio de su corazón. No, no, no. Les pide de comer, vale decir, estamos hablando de una realidad concreta, de una persona concreta, pero que es un suprahumano, por así decir. Y lo más extraordinario es que a eso nos llama el Señor. Entonces, ¿cómo asustarnos ante las cosas que se ven? Estamos en medio de un mar embravecido, estamos en medio de unas tormentas, unos vientos huracanados que nos hacen angustiarnos. Pero si tenemos fe y recordamos cuál es nuestra misión como cristianos, es anunciar el amor de Dios y orar por el mundo. Esas son las dos tareas fundamentales que podemos realizar ahora, y ya que la evangelización persona a persona es tan difícil porque cada vez son menos los que quieran escuchar, todavía queda una tarea por hacer, que es la oración continua por la salvación de los hombres, que es nuestro propio fortalecimiento en base a los sacramentos, a la Eucaristía, a la reconciliación, a la escucha de la palabra de Dios. Ojalá dándonos tiempos para adorar al Santísimo, para ir a hacer una hora de oración frente al Santísimo. La presencia real del Señor en la especie eucarística, en una capilla de oración al Santísimo, te da muchos réditos, te ayuda muchísimo en tu vida. Tenemos aún esas herramientas. Ya llegará el día en que nos clausuren las capillas de adoración, que nos impidan celebrar la Eucaristía públicamente, tendremos que hacerla en privado y en secreto. Ya el Señor irá mostrando caminos. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es orar por este mundo que está en medio de las tormentas y no perder la fe, no tener miedo, porque el Señor está con nosotros y Él tiene el poder para calmar esos vientos, pero si no los calma es para nuestro bien y el bien de toda la humanidad. A ver si por fin nos decidimos a mirarlo a Él y a apoyarnos en Él. El que tenga oídos para oír, que oiga.